Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política, producción de la Coordinadora Republicana, al cual invitamos a todos ustedes a seguir a través de las diferentes redes sociales y particularmente el canal de YouTube CRTV. Asimismo, a través de VES TV por VES Cable, VHTV de Cable Más, el portal La Abeja y Conectados TV. Este es un programa para analizar en profundidad algunos elementos importantes, significativos del acontecer nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a llevar a cabo este examen, básicamente el día de hoy, sobre los asuntos que preocupan a todos vinculados a la seguridad ciudadana y especialmente si las medidas dictadas por este gobierno son las adecuadas o no para combatir semejante flagelo. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, estimado Ángel, encantado de estar aquí. Una edición más de Línea Política. Creo que el día de hoy vamos a tratar un tema fundamental que está, como siempre decimos, más allá de la coyuntura. Y es que en los últimos años, en los últimos gobiernos, el asunto del orden interno y la seguridad ciudadana, el control de las fronteras, el combate a la delincuencia, el fortalecimiento de la policía y en general, todos los asuntos que atañen a la percepción de que el ciudadano cada día se siente más inseguro, se han agravado en el país. Creo importante, y con esto quiero iniciar, desde mi punto de vista, entender que este es un fenómeno también internacional. Creo importante señalar que han proliferado, y lo hemos visto en Ecuador, lo vemos en Colombia, lo hemos visto en México, de alguna u otra manera esquemas de crimen transnacional. Y creo que estos están presentes actualmente en el país. Creo que hay gente relacionada con, sin duda, Colombia, con México. Se sabe en el norte de bandas relacionadas con gente de Europa del Este, se habla mucho de albaneses, y en general de diferentes nacionalidades y banderas. Y creo que no se ha articulado una respuesta desde el gobierno, desde este gobierno y los gobiernos anteriores, para potenciar la inteligencia policial y ir a la tarea de desarticular estas bandas de crimen transnacional. Creo que es un primer punto importante. Sí, sin duda alguna, la violencia criminal es una constante en todas las sociedades en el mundo. Para eso es que existe el Estado, para proteger a la gente, y un cuerpo especializado que es la policía, que dotado de conocimientos profesionales en materia de seguridad puede develar esta amenaza que es constante para la sociedad. Podríamos decir que la acción policial es una medida de tipo cotidiano. Sin embargo, hay momentos en los cuales alcanza un grado de peligrosidad que pone en peligro la misma existencia social, y es ahí entonces cuando este asunto de ser un tema técnico profesional policial deviene en un asunto político. Y eso es lo que está pasando el día de hoy en los últimos años, donde la violencia de la delincuencia común, no la violencia subversiva política de naturaleza terrorista, sino la delincuencia común, está causando estragos a importantes sectores de la población. Es frente a este problema que nosotros tenemos que evaluar si las medidas dictadas por el actual gobierno de la señora Boluarte son los adecuados. Y empecemos analizando en primer lugar, ¿te parece, Enrique? El estado de emergencia. ¿Es válido esta medida de suspender los derechos fundamentales de todos los miembros de una determinada comunidad en un territorio, los derechos vinculados a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión y el derecho relativo a la inviolabilidad del domicilio, para poder combatir la acción de bandas que asaltan, roban, extorsionan y cometen otro tipo de delitos? Hay proporcionalidad y razón para usar el estado de emergencia, que es una medida, por cierto, contemplada en el artículo 137 de nuestra Constitución, y por ende es una medida legítima y constitucional. No estamos cuestionando la medida en sí, sino lo que yo estoy preguntándote es si esa actuación, esta medida de excepción, resulta congruente con la lucha contra la delincuencia de tipo común. Bueno, hay que evaluar algunas circunstancias. En principio, justamente una semana antes o algunos días antes de que se declarase el estado de emergencia, por ejemplo, en Sullana, yo estuve en una reunión política en Sullana,
Y ahí el pedido generalizado de la Asamblea era que se declare en estado de emergencia la provincia. Antes que declarase estado de emergencia, ya se había organizado y anunciado una marcha de vecinos de San Juan del Lurigancho pidiendo estado de emergencia. Sí. Creo que Boluarte y Otárola recogen de una u otra manera este clamor y lo vuelven una medida, pero no van más allá. Es decir, es una respuesta, es un reflejo, no diríamos populista, pero por lo menos sí para agradar, digamos, a la galería. Pero no refleja sin duda algo profundo alrededor de una toma de decisión concreta. Y esto es algo interesante porque muchos analistas han señalado que tú puedes declarar en estado de emergencia algunas circunscripciones, algunas zonas puntuales, pero el crimen también podría desplazarse a las zonas que no están declaradas en emergencia. Por lo tanto, no es por una eso todo el mundo solución pide de que fondo. se extienda, porque cada localidad se siente agredida, amenazada por este tipo de actos delincuenciales, y entonces de pronto, en pocos días, todo el país va a estar en emergencia. Y entonces yo tengo aquí la siguiente reflexión. Mira tú, el estado de excepción, particularmente el estado de emergencia, está destinado a tomar medidas por parte de la autoridad, y por eso se suspenden estos fundamentales cuando hay una catástrofe que hace inmanejable una situación determinada, o cuando hay una amenaza, una sonada, una algaraza que descompone un régimen determinado, y entonces decretar la inviolabilidad, decretar la inamovilidad, suspender estos derechos es una forma de actuar contra este tipo de crimen que tiene una connotación política, subversiva, incluso terrorista. ¿Por qué? Porque se impide que la gente se concentre, que la gente se desplace, se puede perseguir a los dirigentes subversivos y, por supuesto, allanar locales. Pero cuando se trata del crimen común, que en ningún caso busca alterar las condiciones políticas institucionales, ¿no? Y de vida social en su conjunto, cuando no se busca poner en cuestión, ¿no? Porque eso no es parte de la agenda de la delincuencia común, el orden público, las instituciones democráticas, sino se quiere más bien trabajar de modo tal para tener beneficios luctuosos, pero de modo puntual, efectivo, es donde yo veo que la medida de emergencia no es muy congruente. Una cosa es que la gente lo reclame, pero la gente, cuando dice estado de emergencia, primero está expresando a su manera un deseo de ser atendido en esta insatisfacción, y por otro lado, cuando se habla de emergencia, un poco hacemos una analogía con la cosa médica, y entonces es como que colocarte a ti en extremos cuidados. Pero repito, yo he explicado que de acuerdo al artículo 137, la emergencia es mucho más que abocarse y tomar decisiones de este tipo, sino tiene que ver con la suspensión de derechos fundamentales. Y la pregunta que yo hago es si la suspensión de estos derechos fundamentales, la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, más la inviolabilidad del domicilio, esto es despojar a los ciudadanos de una comunidad de sus derechos fundamentales y dejarlos sin dimensión cuando son agredidos también por delincuentes que afectan también algunos derechos de este tipo. La pregunta es si resulta coherente. ¿Te das cuenta? Bueno, yo considero que ese es el problema. Nos podemos acostumbrar como sociedad a un tema muy lesivo en términos democráticos, que es que a cada cuestión difícil de afrontar como gobierno se declare estado de emergencia y se acostumbre a todos a que recorten los derechos sistemáticamente por cada problema que se presente. Así es. Y eso va a ser muy difícil. Ahora, yo creo que paralelamente... porque un escenario así pueden meterte a tu domicilio. La autoridad abusiva puede detenerte sin mandamiento de juez, y no puedes tú en el contexto además de un gobierno y un parlamento que tienen una aprobación muy baja y que en cualquier momento podrían estallar protestas en su contra. Mira, ¿no? Y recuerda tú, por ejemplo, curiosamente, yo escuchaba a los propietarios en San Juan del Lurigancho que lícitamente gestionan, gerencian negocios de restaurantes, discotecas, salones de baile, de espectáculos, válidamente, de modo nocturno, que se van a ver afectados. Ellos, que son objeto de extorsión por parte de los delincuentes, ahora la medida es no trabajes, afectando
su economía, Claro, el remedio, afectando la estabilidad de los el trabajadores remedio termina y siendo generando un perjuicio peor económico que la a ellos y a la enfermedad, ¿no? gente. Ese es el asunto que esa es la desproporción que veo yo, porque te pregunto, cuando se ataca, en fin, nosotros lo hemos visto en las series de Netflix, de televisión, la policía actúa básicamente investigando a través de medidas de inteligencia, usando la tecnología, haciendo interceptaciones, recabando información, buscando informantes, infiltrando las bandas, de modo tal que una vez identificado, luego en un segundo momento viene un cuerpo especializado destinado a reducirlos y capturarlos. Y todo esto con una limpieza absoluta. Esto que, por ejemplo, pasa en Nueva York, en Washington, en Miami o en Los Ángeles, se hace cotidianamente sin suspender los derechos fundamentales vinculados a la libertad de la gente. De alguna manera es admitir pues la incapacidad que se tiene para afrontar un problema como este. Y evidentemente se aprovecha también de la desesperación de la gente por pedir medidas más duras. Y yo creo que esto refleja además la incapacidad que se tiene desde el gobierno, desde el premierato de Otárola, que como he repetido en algunos otros espacios, hace tiempo ya cumplió su ciclo político y que no va a servir para los propósitos ni de reactivación económica, ni de seguridad ciudadana, ni de atracción de inversiones, como ha sido el discurso internacional de Boluarte. Creo que en clave de la seguridad ciudadana no se están afrontando los debates que se tienen que afrontar ahora. ¿Cómo incrementamos la cantidad de policías en la calle? Eso es un tema fundamental. ¿Cómo creamos, por ejemplo, o potenciamos un grupo especial de inteligencia destinado únicamente a desarticular al crimen transnacional, a las bandas organizadas? ¿Cómo nosotros vamos a un debate que me parece importante darlo en el país, que es el asunto de la construcción a lo largo y ancho del territorio nacional de megapenales, por ejemplo, e ir al debate si estos megapenales deben ser, por ejemplo, privados o no? Sí. Creo que hay algunos debates que el Ejecutivo no está dando y decir, declaro estado de emergencia, para nada. Es simplemente una solución pues claro, para la tribuna, ¿no? Esto me parece a decir, plan Bukele, sin tomar en cuenta las condiciones en cuales se ha dado, cómo se ha dado. Bueno, cuenta? Y lo dicen que tienen un plan Boluarte, que en realidad contrapone al plan Bukele, y la verdad que me parece que es puro humo, ¿no? No, además ya se está demostrando su inconsistencia, porque no se puede mantener, tú no puedes mantener grandes contingentes en una zona determinada, porque además, ¿por qué no en el distrito vecino? ¿Por qué no en Chosica? ¿Por qué no en el Rímac? ¿Por qué no en el Cercado? ¿Por qué no en todo Lima? ¿Y por qué no en todo el país? ¿Te das cuenta? Y ahí te das cuenta tú de lo corto de la medida, porque no es un asunto de San Juan, no es un asunto de San Martín de Porras ni de Sullana, es un asunto general, y entonces el combate de otro tipo. Y las medidas que tú has planteado son válidas. Yo quiero complementar con dos más. Hay que alinear a los órganos responsables de la política de brindar seguridad efectiva a la gente, por ejemplo, alineando al Poder Judicial y al Ministerio Público, porque no puede ser que estas instancias, sobre pretexto de su autonomía, uno capture delincuentes y otro los saque libere, en los próximos días. Como hemos visto. Esto es totalmente anómalo. Si la lucha es una lucha coherente, todos los aparatos del Estado, todas las autoridades tienen que estar en función a ese objetivo y ser coherentes, conversar y explicar, y no puedes liberar el trabajo de captura que hacen las fuerzas policiales. Los asuntos de la cuantía también, para considerar una falta, un delito, creo que te tienen que revisar también. Por supuesto. Seguiremos conversando sobre este importante tema tras la pausa comercial. Ya regresamos. Estamos de vuelta con su programa Línea Política, transmitido a través de la multiplataforma de redes sociales de la Coordinadora Republicana, a través de Vescable, de BH Televisión, de Conectados Televisión, del portal La Abeja también. Estábamos antes de la pausa conversando acerca del asunto de la seguridad ciudadana. Y evidentemente habíamos recogido importantes conceptos, como el hecho de que esto se trata de un enfoque que también viene en clave internacional, hay criminalidad transnacional. Se habla mucho del asunto, por ejemplo, del Tren de Aragua, del cual hay que desmenuzar algunas cuestiones, y de la respuesta insuficiente de parte de Otárola y Boluarte respecto a este fenómeno, hablando del estado de emergencia. Pero además es importante señalar que en el debate público en el Perú
se ha focalizado no solamente a través de la ciudadanía en cuanto a pedir a las autoridades locales que hagan algo respecto a la inseguridad ciudadana, sino, más grave aún, alrededor de los mismos candidatos a las alcaldías provinciales, distritales incluso, presentándose ante la gente y dando una oferta como si ellos fueran a resolver el tema de la inseguridad ciudadana. Y evidentemente creo, Ángel, que hay que puntualizar que este asunto de la lucha contra la criminalidad organizada fundamentalmente no es un asunto que recae en las municipalidades distritales, por ejemplo, y creo que es importante que eso hay que desarrollarlo. Yo quiero explicar eso efectivamente porque acá hay una pésima lectura del artículo constitucional que tiene que ver con la tarea municipal de promover distintas formas de participación ciudadana. Justamente el gobierno local, por su cercanía a la sociedad, es aquel en el cual la gestión se puede acompañar con distintas manifestaciones participativas de la población. Entonces, es en ese contexto que la lucha por la seguridad pública, por el espacio público dentro de un territorio de un municipio, con concurso de la población más el apoyo policial y articulado por la correspondiente municipalidad, es una cosa válida. Pero esta seguridad llamada ciudadana tiene que ver fundamentalmente con delitos menores que están muy extendidos y que tiene que ver con tugurios, con zonas donde vive gente de mal vivir, carteristas, pirañas, fumones, prostitución, etcétera, que efectivamente son fenómenos urbanos y que en una acción conjunta policía, población, más la articulación municipal, se puede lograr éxitos importantes. Por ejemplo, si se erradica tugurios, si se ilumina calles, si en lugar de zonas descampadas se hace pues espacios públicos con veredas, con mobiliario urbano para el esparcimiento, parques, jardines, qué sé yo. Pero la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, la lucha contra crimen organizado, contra el gangsterismo de alta peligrosidad, en alguna parte del mundo, pregunto yo, ¿puede ser una tarea de los alcaldes distritales? Eso es inaceptable, eso no sucede en ninguna parte. Pero aquí nosotros, Enrique, tú te das cuenta, son invitados a la televisión el alcalde de San Juan, el alcalde de La Molina, el alcalde de Rímac, y ellos son los que hablan, ellos son los interlocutores que le piden al gobierno, porque no tienen otra cosa, estado de emergencia, porque no tienen en sus manos ninguna posibilidad. El debate que hubo sobre armas letales, no letales, en el fondo es el reconocimiento de la incapacidad de las municipalidades para ser agentes efectivos en la lucha contra este tipo de violencia delincuencial de alta peligrosidad, porque el arma no letal podrá servir para proteger al sereno, pero no es un arma ofensiva para erradicar al delincuente, como comprenderás. Bueno, creo que hay un entendimiento muy limitado de las cosas o un aprovechamiento político en campaña de quienes ofrecen pacificar el distrito y cuando están ya en el cargo ven que reciben presión ciudadana, lógicamente, y empiezan pues a reclamar medidas más radicales de parte del gobierno porque ellos están de una u otra manera en offside respecto a lo que propusieron. Creo sí que evidentemente la sociedad civil, evidentemente la gente organizadamente debe participar, pero obviamente dándole herramientas. Yo me refiero mucho a la comparación histórica de lo que vivimos hoy día con lo que vivimos alrededor del tema subversivo. Era gente organizada para fines contrarios al Estado, evidentemente con un componente ideológico que aquí no existe, pero la respuesta del Estado fue muy interesante estudiarla en perspectiva, porque en aquel momento significó fundamentalmente la creación del GEIN, y el hecho de dotar a los comités de autodefensa, a las rondas campesinas, de armamento para que puedan defenderse. Pero bajo el mando central del comando político militar de la obviamente, zona, como no podía ser de otro modo. Obviamente. O sea, hay una centralización de la lucha. La lucha contra la delincuencia no puede difuminarse, no se descentraliza. Es verdad, pueden participar la gente, los municipios y cualquier actor social puede participar en el nivel que le corresponde, pero tiene que haber una centralidad, porque de lo contrario se difumina la eficacia. Y es un poco la explicación de por qué estamos mal actualmente,
porque Kuczynski no lideró, porque Vizcarra no lideró, porque el mismo Humala que prometió seguridad ciudadana no lideró y porque evidentemente Castillo no lideró y Boluarte tampoco está liderando. No hay liderazgo respecto al combate contra la inseguridad ciudadana de parte del presidente de la República, lo cual es gravísimo. Yo puedo tener evidentemente objeciones democráticas, objeciones institucionales respecto a lo que está realizando Bukele en El Salvador, por ejemplo. Pero es claro que él se ha comprado esa lucha y está desarrollando una política, mal que bien para algunos o bien, pero donde él la lidera y evidentemente Así está sacando réditos, o sea, réditos ¿cuál es el políticos éxito? de eso, ¿no? Quiero seguir. El éxito de Bukele es que centraliza en el gobierno central y en la figura del presidente la lucha contra este tipo de delincuencia, ¿no? No la delega, no la dispersa. Por supuesto, puede poner en marcha a toda la sociedad y a todo el Estado, pero la conducción, la responsabilidad política es una lucha central. Esto hay que entenderlo. A las bandas criminales de alta peligrosidad, como las bandas criminales, los extorsionadores, los sicarios, no pueden en absoluto ser enfrentados por indefensos alcaldes que con la justa pueden, ni siquiera pueden con el tránsito, no pueden con tareas más sencillas y no se les puede a ellos otorgar este tipo de responsabilidad. Entonces resulta contradictorio que, a pesar de esta evidencia que ustedes, amigos, entenderán como una cosa más o menos obvia y razonable, los actores principales son alcaldes ni siquiera provinciales, sino distritales, a los cuales se le pregunta qué van a hacer, qué no van a hacer. Y claro, lo único que ellos piden es: apóyame, gobierno, tráeme policías y estado de emergencia, porque no tiene otra cosa más, no es posible. Mira, y se ha convertido en una suerte de decisión tal de que en las campañas municipales los alcaldes prometen medidas para garantizar la defensa ciudadana en este tema de seguridad, cuando en el fondo debería ser una promesa que ellos no tienen facultades de para los eso, candidatos presidenciales. Totalmente. O sea, el candidato presidencial tiene que pacificar, porque la razón principal del Estado, en todo tiempo y en todo lugar, es proteger a la gente. Y para eso existe un cuerpo profesional que depende directamente del gobierno, de un sector que es el Ministerio del Interior, que es la policía. La policía es un cuerpo centralizado que tiene armas, que tiene una disciplina militar en muchos aspectos. Es preservar el mínimo orden social. Para perseguir el orden público, el orden interno. Eso es el tema. Y eso es lo que no en este momento no se está desarrollando adecuadamente, porque este tipo de peticiones de autoridades, digamos, de tercer nivel, que no tienen facultades para hacer esta lucha, ni evidentemente capacidad, ni de gasto, ni de nada, distrae de los debates centrales, que es el hecho, por ejemplo, de que podríamos mover a muchos policías que están alrededor de cuidado de infraestructura estratégica, alrededor del tránsito, labores administrativas, a patrullar las calles, como no está sucediendo el día de hoy, y estamos viendo más bien cuál es la perspectiva del alcalde A o del alcalde B, cuando eso no es lo fundamental. Pues, que además, alcaldes que solamente salen a quejarse y empiezan ya a entrar en contradicciones con el Ministerio del Interior, cuando el Ministerio del Interior es el responsable políticamente a nombre del gobierno central. En todo caso puede formar un comité especial donde nosotros sepamos a quién quejamos y a quién responsabilizamos. Y en este una especie de zar o de personaje que tenga peso y autoridad suficiente para manejar esta lucha que requiere un carácter técnico especializado muy alto y una eficacia policial únicamente, donde a partir de ahí se juntan todos, pero hay un mando y nosotros sabemos quién tendría la culpa del avance o no. Pero cuando esto se difumina entre los alcaldes, Enrique, al entonces final se diluye, la responsabilidad se evapora. Hay dos cosas que me parecen importantes señalar. La primera es que evidentemente otro de los asuntos que debería entrar al debate alrededor del tema de seguridad ciudadana, es dotar de herramientas a la gente. Dicen, la gente participa, pero hay que dotarle de herramientas. Y creo que importante sería un programa agresivo en los 10.000 pueblos más populares del país de cámaras de videovigilancia para que de esa manera pueda haber identificación facial de los criminales, por ejemplo. Este es un tema bastante concreto que se debería estar debatiendo, en el cual sí podría ayudar la sociedad civil, sí podrían ayudar los alcaldes, pero no pensar de que ellos pueden montar prácticamente policías paralelas. Y lo segundo que quería decir respecto a este asunto de liderazgo
es que no solamente no se ha tenido liderazgo al frente del sector interior, al frente de la lucha contra la inseguridad ciudadana, sino que además se ha atentado contra la institucionalidad de la policía, y eso no hay que dejarlo ese es el tema pasar. de fondo. Sagasti, recuerden ustedes, durante el gobierno de Sagasti se destituyeron, creo, casi 20 generales de la Sí, policía sí. para, evidentemente, tratar de promover algunos que desde Palacio de Gobierno seguramente eran vistos con buenos ojos. Parte del desastre en términos de seguridad que vivimos hoy día es por la falta de fortaleza de la Policía Nacional, y parte de esta falta de Sí. fortaleza viene evidentemente por los gobiernos que han maltratado a la policía, Sagasti y Humala, por ejemplo, entre ellos creo los más Definitivamente, icónicos, ¿no? definitivamente, porque la policía, en lugar de ser empoderada, reforzada, dándole competencias, recursos para el cumplimiento de sus fines, se la desarma. Además, se quiere introducir un protocolo donde se pone por delante los derechos, entre comillas, fundamentales de los delincuentes y no la eficacia policial, que por cierto actúa en un marco reglamentario. La acción policial no es arbitraria, no es como en el Far West norteamericano, en el lejano oeste, sino es una actuación reglada, y por lo tanto, incluso cuando se hace uso del reglamento, es porque hay determinadas razones para hacerlo. Y si eso no se cumple, bueno, ahí hay responsabilidades, y la policía tiene internamente instancias para controlar la indisciplina y los actos lesivos, por cierto. Entonces, creo que hay que hacer un giro y olvidarnos que los alcaldes, válidos para muchas cosas, puedan tener protagonismo en esta materia que le corresponde al gobierno central y particularmente a la Policía Nacional. Llegamos al fin de nuestro programa, Enrique, recordándole que esta es una coproducción, es una producción de la Corona Republicana. Invitamos a todos ustedes a seguir por las redes sociales de la misma, particularmente el canal CRTV de YouTube. Asimismo, es un programa que se ha transmitido a través de VES TV por VES Cable, VHTV por Cable Más, el portal La Abeja y Conectados TV. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.